Bienvenidos nuevamente a un capítulo más en Dejemos que fluya. Hoy les traigo el capítulo número 4 del libro Blink, Inteligencia Intuitiva. ¿Por qué sabemos la verdad en 2 segundos? De Malcolm Gladwell. Capítulo 4. La gran victoria de Paul Van Ripper. Organizar la espontaneidad. Paul Van Ripper es un hombre alto y delgado, con una calva reluciente y lentes con montura de alambre. Camina con los hombros erguidos y tiene una voz áspera e imperiosa. Sus amigos lo llaman Rip. Un día en que él y su hermano gemelo tenían 12 años entonces, estaban sentados en el coche mientras su padre leía en un artículo de periódico sobre la guerra de Corea. Les dijo: Bien, niños, la guerra está a punto de acabar. Truman ha enviado a los marines. En aquel momento, Van Ripper decidió que, de mayor, se uniría al cuerpo de marines. En su primera expedición a Vietnam, las balas casi lo cortan por la mitad durante la toma de un nido de ametralladoras norvietnamita en un arrozal a las afueras de Saigón. En 1968 volvió a Vietnam, esta vez al mando de la compañía Mike, tercer batallón, séptimo de Marines, primera división de Marines, en una región de arrozales y colinas de Vietnam del Sur, situada entre dos peligrosas zonas que los marines llamaban Dodge City y Territorio de Arizona. Su misión era impedir que los norvietnamitas disparasen misiles contra Da Nang. Antes de su llegada, se producían 1 o 2 ataques semanales con misiles en su zona de patrulla. En los 3 meses que estuvo de servicio, solo hubo uno. Recuerdo como si fuese ayer la primera vez que lo vi, afirma Richard Gregory, sargento armero de Van Ripper en la compañía Mike. Fue entre las colinas 55 y 10 al sureste de Da Nang. Nos estrechamos la mano, tenía la voz clara de un tono entre bajo y medio, muy directo, conciso, seguro de sí, poco inclinado a adornar las cosas. Así era y así fue durante todos los días de la guerra. En nuestra zona de combate tenía una oficina, una choza, pero nunca lo vi allí. Siempre estaba en el campo de batalla o cerca de su búnker, pensando en lo que debía hacer a continuación. Si tenía una idea y llevaba algún papel en el bolsillo, la apuntaba, y cuando había una reunión sacaba 7 u 8 papelitos. En cierta ocasión estábamos los dos en la jungla, a pocos metros de un río, y quería reconocer algunos puntos, pero no lograba la vista que le interesaba, porque siempre se interponía la maleza. Bueno, pues se quitó los zapatos, se metió en el río, nadó hasta el centro y allí se mantuvo a flote para poder ver lo que había aguas abajo. Durante la primera semana de noviembre de 1968, la compañía de Mike entabló un violento combate con un regimiento norvietnamita mucho más numeroso. En ciertos momentos solicitamos la evacuación de algunos heridos. El helicóptero estaba aterrizando mientras los norvietnamitas lanzaban cohetes y mataban a todos los que se encontraban en el puesto de mando. Recuerda John Mason, uno de los comandantes de pelotón de la compañía. De repente nos vimos con 12 marines muertos. La situación era fea. Salimos de allí 3 o 4 días más tarde y sufrimos bastantes bajas, quizás 45 en total. Ahora bien, alcanzamos el objetivo. Volvimos a la colina 55 y al día siguiente estábamos trabajando en tácticas de escuadrón e inspección, y lo crea o no, también hacíamos entrenamiento físico.
Al joven teniente que yo era entonces, nunca se le hubiera ocurrido que haríamos prácticas de patrulla en la selva. Sin embargo, las hicimos. Tampoco pensé que ensayaríamos tácticas de pelotón y escuadrón, o que haríamos prácticas de bayoneta en la jungla, pero las hicimos. Y las hicimos siempre. Después de una batalla había un descanso breve y enseguida volvíamos al entrenamiento. Así dirigía Rip su compañía. Van Ripper era estricto, era ecuánime. Había estudiado la guerra y tenía ideas claras sobre el modo en que sus hombres debían conducirse en combate. Era un guerrero, recuerda otro de los soldados de la compañía Mike, uno de esos que no se sienta atrás de un escritorio, sino que llevan a sus hombres al frente. Era siempre muy agresivo, pero actuaba de forma que nunca te importaba hacer lo que te pedía. Me acuerdo de una vez en que yo preparaba una emboscada nocturna con un escuadrón. Recibí una llamada por radio del capitán, como llaman los marines al comandante de la compañía. Me dijo que 121 enanos, refiriéndose a los vietnamitas, se dirigían hacia mi posición y que mi misión era resistir su avance. Capitán, le respondí, tengo 9 hombres. Me contestó que me enviaría refuerzos si los necesitaba. Así era. El enemigo estaba al acecho y aunque nosotros fuésemos 9 y ellos 121, él no dudaba de que debíamos hacerle frente. Allí donde actuaba, el capitán derrotaba al enemigo con su táctica. No era de los de vive y deja vivir. En la primavera del 2000, un grupo de antiguos oficiales del Pentágono se puso en contacto con Van Ripper, que ya se había jubilado tras una larga y distinguida carrera. El Pentágono estaba en las primeras etapas de planificación de un juego de guerra al que llamaban Millennium Challenge 02. Se trataba del juego de guerra más complejo y más caro que jamás habían hecho. Cuando 2 años y medio después, entre julio y principios de agosto del 2002, el ejercicio estuvo terminado por fin, el costo ascendía a 250 millones de dólares, una cantidad superior a la totalidad del presupuesto de defensa de algunos países. El supuesto de Millennium Challenge era el siguiente. Un general se había rebelado contra su gobierno en algún lugar del Golfo Pérsico y amenazaba con extender la guerra a toda la región. Contaba con una fuerza considerable derivada de sólidos vínculos de lealtad con dirigentes religiosos y étnicos, además de dar refugio y financiar a 4 grupos terroristas. Era profundamente antiestadounidenses. En una selección de personajes que había de demostrarse acertada, o según la perspectiva catastrófica, se pidió a Paul Van Ripper que actuase de general rebelde en el juego Millennium Challenge. Una mañana en el Golfo. El grupo responsable de los juegos de guerra del ejército de Estados Unidos se llama Comando Conjunto, aunque es más conocido por sus siglas en inglés JFCOM, Joint Forces Command. Su sede ocupa 2 edificios bajos y anodinos situados al final de una calle curva en Suffolk, Virginia, a pocas horas en coche hacia el sureste de Washington, D.C. Justo antes de la entrada al estacionamiento, invisible desde la calle, hay una pequeña caseta de guardia. El perímetro está delimitado por una alambrada. Al otro lado de la calle hay un establecimiento de Walmart. Por dentro, el comando conjunto, JFCOM, parece un edificio de oficinas de los más común, con salas de conferencias, hileras de cubículos y largos pasillos sin alfombra intensamente iluminados. Pero lo que hacen en JFCOM no es común en absoluto. Aquí es donde ensaya el Pentágono las ideas nuevas sobre organización militar y donde experimenta estrategias novedosas. La planificación del juego de guerra empezó en los primeros días del verano del 2000.
El JFCOM reunió a cientos de analistas y especialistas militares y de expertos en software. En la jerga de los juegos de guerra, Estados Unidos y sus aliados reciben siempre el nombre de equipo azul y el de los enemigos es siempre el equipo rojo. JFCOM elaboró gruesos informes para cada equipo en los que se explicaba todo lo que estos debían saber sobre sus fuerzas y sobre las fuerzas del enemigo. Durante las semanas previas al juego, las fuerzas rojas y azul tomaron parte en una serie de ejercicios en espiral que definieron el marco de la confrontación. El general rebelde se estaba volviendo cada vez más beligerante y en Estados Unidos estaban cada vez más preocupados. A finales de julio, los dos bandos acudieron a Suffolk y se instalaron en las enormes salas sin ventanas de la primera planta del edificio principal del JFCOM, conocidas como fosos de prueba. Unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina procedentes de distintas bases militares de todo el país permanecían de pie para sancionar las órdenes de los oficiales de los equipos rojo y azul. A veces, cuando el equipo azul disparaba un misil o lanzaba un avión, realmente se lanzaba un misil o despegaba un avión, y cuando no ocurría así, uno de los 42 modelos informáticos distintos simulaba esas acciones con tal exactitud que los congregados en la sala de guerra raramente pensaban que no era real. El juego duró 2 semanas y media. Con el fin de realizar análisis en el futuro, un equipo de especialistas de JFCOM registró todas las conversaciones y una computadora llevó la cuenta de todas las balas y los misiles lanzados y de todos los tanques desplegados. Fue algo más que un experimento. Como quedó claro menos de un año después, cuando Estados Unidos invadió un país de Oriente Próximo, en el que había un general rebelde que contaba con un sólido apoyo de origen étnico y que, según se creía, protegía a grupos terroristas, se trataba de un ensayo solemne de la guerra. El propósito de Millennium Challenge era, según el Pentágono, probar una serie de ideas nuevas y muy radicales sobre el modo de conducir una batalla. En la operación Tormenta del Desierto de 1991, Estados Unidos derrotó a las fuerzas de Saddam Hussein en Kuwait, pero fue una guerra completamente convencional. Dos fuerzas poderosas armadas y organizadas se encuentran y combaten en campo abierto. Después de la tormenta del desierto, el Pentágono se convenció de que esa clase de guerra sería pronto un anacronismo. Nadie estaría tan loco para desafiar a Estados Unidos en un combate exclusivamente militar cara a cara. En el futuro, los conflictos armados serían imprecisos. Tendrían lugar tanto en ciudades como en campo abierto. Estarían alimentados por ideas tanto como por armas, y en ellos combatirían culturas y economías al igual que ejércitos. Como explicó un analista del JFCOM, la próxima guerra no será solo de ejércitos contra ejércitos. El factor decisivo no será saber cuántos tanques se destruyen, cuántos barcos se hunden y cuántos aviones se derriban. El factor decisivo será cómo se destruye el sistema del enemigo. En lugar de averiguar la capacidad de combate, hemos de averiguar la capacidad de organizar la guerra. El ejército está conectado con el sistema económico, que a su vez lo está con el sistema cultural y con las relaciones personales. Debemos conocer los vínculos entre todos estos sistemas. En Millennium Challenge, el equipo azul recibió probablemente más recursos intelectuales que ningún otro ejército en toda la historia. El JFCOM diseñó la llamada Evaluación de Red Operativa, instrumento formal de toma de decisiones que descompone al enemigo en una serie de sistemas: militar, económico, social, político, y crea una matriz que muestra las interrelaciones entre esos sistemas y los vínculos
más vulnerables entre ellos. Los generales del equipo azul disponían también de un instrumento llamado operaciones basadas en efectos que les ayudaba a pensar más allá del método militar tradicional de identificar y destruir los recursos militares del adversario. Recibieron asimismo un mapa completo de la situación del combate en tiempo real llamado Marco Operativo Relevante Común, CROP, por sus siglas en inglés. Disponían de otro instrumento para la planificación interactiva conjunta y recibieron también una cantidad sin precedentes de datos e información secreta de todos los rincones de la administración de Estados Unidos, además de una metodología lógica y sistemática, racional y rigurosa. En resumen, contaban con todos los juguetes del arsenal del Pentágono. Examinábamos todo lo que podíamos hacer para influir en el entorno de nuestro adversario, tanto político como militar, económico, social, cultural e institucional. Lo examinábamos todo a fondo, declaró el comandante del JFCOM, general William F. Kernan, a los periodistas en una rueda de prensa celebrada en el Pentágono poco después de la terminación del juego. Las agencias disponen ahora de instrumentos que pueden incapacitar a la gente. Se pueden hacer cosas para interrumpir los sistemas de comunicaciones, la capacidad de dar suministro eléctrico a la gente o de influir en la voluntad nacional. Incluso retirarles la red eléctrica. Hace 2 siglos, Napoleón escribió: un general nunca sabe nada con certeza, nunca ve al enemigo con claridad y nunca sabe con seguridad dónde está. La guerra estaba envuelta en niebla. La finalidad de Millennium Challenge era demostrar que explotando a fondo los satélites y sensores de alta potencia y las supercomputadoras, la niebla podía disiparse. Por eso estuvo tan inspirada en muchos aspectos la elección de Paul Van Ripper para capitanear el equipo rojo, porque en efecto, él era la antítesis de esa postura. Van Ripper no creía que se pudiera disipar la niebla de la guerra. La biblioteca que tiene en el segundo piso de su casa de Virginia está llena de obras sobre la complejidad de la teoría y la estrategia militar. Su experiencia en Vietnam y la lectura del teórico alemán Karl von Clausewitz lo habían convencido de que la guerra era esencialmente imprevisible, confusa y no lineal. En la década de 1980 tomó parte en numerosos ejercicios de entrenamiento y, según la doctrina militar, tuvo que aplicar distintas versiones del tipo de toma de decisiones analítica y sistemática que el JFCOM estaba probando en Millennium Challenge. Era algo que detestaba. Llevaba demasiado tiempo. Recuerdo una ocasión en que estábamos haciendo uno de esos ejercicios, dice, y el comandante de la división ordenó: alto, vamos a ver dónde está el enemigo. Dedicamos 8 o 9 horas a averiguarlo y al final estaba a nuestra espalda. Estábamos haciendo planes para algo que ya había cambiado. No es que Van Ripper estuviera en contra de cualquier análisis racional, sino de hacerlo en plena batalla, cuando la incertidumbre de la guerra y la presión del tiempo impiden comparar opciones con detenimiento y tranquilidad. A principios de la década de 1990, cuando Van Ripper presidía la Universidad del Cuerpo de Marines en Cántico, Virginia, trabó amistad con un hombre llamado Gary Klein. Klein llevaba una consultoría en Ohio y había escrito un libro llamado Las fuentes del poder, una obra clásica sobre la toma de decisiones. Klein había estudiado a enfermeras, personal de unidades de cuidados intensivos, bomberos y en general a personas que tomaban decisiones en situaciones en las que estaban sometidas a gran tensión. Una de las conclusiones a las que llegó fue que cuando los expertos toman decisiones, no comparan de forma lógica y sistemática todas las opciones posibles. Así es como se enseña a decidir
pero en la vida real es un método muy lento. Las enfermeras y los bomberos de Klein se hacían cargo de una situación casi inmediatamente y actuaban basándose en la experiencia, la intuición y en una especie de simulación mental esquemática. Para Van Ripper, esto parecía reflejar con mucha más exactitud las decisiones que se adoptaban en el campo de batalla. En cierta ocasión, movidos por la curiosidad, Van Ripper, Klein y alrededor de una docena de generales del Cuerpo de Marines volaron a Nueva York para visitar el patio de operaciones de la Bolsa de Materias Primas. Van Ripper pensó para sí que solo había visto un caos parecido en la guerra, en un puesto de mando militar, y que algo podría enseñarles. Cuando la campana puso fin a la jornada, los generales subieron a la tarima y participaron en algunos juegos de mercado. A continuación, llevaron a varios agentes de bolsa de Wall Street al puerto de Nueva York y los trasladaron a la base militar de Governor's Island, donde participaron en varios juegos de guerra informativos. Los financieros se comportaron con brillantez. En los juegos de guerra hay que tomar decisiones rápidas en condiciones de mucha presión y poca información, que es precisamente lo que ellos hacían en su trabajo. Después, Van Ripper llevó a los agentes de bolsa a Cuántico, los metió en tanques y realizó un ejercicio con fuego real. Para Van Ripper estaba cada vez más claro que estos tipos gordos, descuidados y con el pelo largo se dedicaban básicamente a lo mismo que los mandos del cuerpo de marines. Solo se diferenciaban en que unos apostaban con dinero y los otros con vidas. Recuerdo la primera vez que los financieros se reunieron con los generales, comenta Gary Klein. Fue en un cóctel y vi algo que me sorprendió de verdad. Por un lado estaban todos esos marines, esos generales de 2 y 3 estrellas, y ya sabe cómo es un general del cuerpo de marines. Algunos jamás habían estado en Nueva York. Por otro lado estaban los agentes de bolsa, veinteañeros y treintañeros de Nueva York, con un gran desparpajo. Pero cuando me fijé en el ambiente del salón, vi que había grupos de 2 y 3 personas y que en todos ellos había gente de los dos bandos. Y no hablaban solo con cortesía, lo hacían animadamente, cambiaban impresiones y parecían llevarse bien. Y me dije que eran almas gemelas, que se trataban con absoluto respeto. Millennium Challenge, en otras palabras, no era solo una batalla entre dos ejércitos, era entre dos filosofías militares minuciosamente opuestas. El equipo azul tenía sus bases de datos, matrices y metodologías para conocer sistemáticamente las intenciones y la capacidad del enemigo. El equipo rojo estaba mandado por un hombre que veía un alma gemela en un agente de bolsa de pelo largo, descuidado y dado a improvisar, que negociaba con materias primas gritando, empujando y tomando miles de decisiones instantáneas por hora. El primer día del juego de guerra, el equipo azul desembarcó a decenas de miles de soldados en el Golfo Pérsico. Colocaron un grupo de batalla con un portaaviones justo frente a las costas del país del equipo rojo. A continuación, con todo el peso de su poderío militar bien a la vista, el equipo azul lanzó a Van Ripper un ultimátum de 8 puntos, el último de los cuales era la exigencia de rendición. Actuaron con la mayor arrogancia, pues sus matrices de evaluación de la red operativa les habían dicho cuáles eran los puntos vulnerables del equipo rojo, cuál sería su respuesta más probable y qué opciones tenía. Ahora bien, Paul Van Ripper no se comportó como habían previsto las computadoras. El equipo azul atacó las torres con enlaces de microondas y cortó las líneas de fibra óptica, dando por supuesto que el equipo rojo tendría que utilizar la comunicación por satélite y los teléfonos celulares y que, por tanto, podrían intervenir sus conversaciones. Dijeron que eso sorprendería al equipo rojo, recuerda Van Ripper. ¿Qué lo sorprendería? Cualquier persona moderadamente informada sabe lo suficientemente para no confiar en esas tecnologías. Ese
Es el modo de pensar del equipo azul. ¿Quién va a usar teléfonos celulares y satélites después de lo que le pasó a Osama Bin Laden en Afganistán? Nos comunicamos mediante mensajeros con moto y mensajes ocultos en oraciones. Me preguntaron, ¿cómo conseguiste que tus aviones despegaran sin la habitual charla entre los pilotos y la torre? Y yo les respondí, ¿se acuerda alguien de la Segunda Guerra Mundial? Usamos sistemas de luces. Súbitamente, el enemigo al que el equipo azul creyó un libro abierto se hizo un poco más misterioso. ¿Qué hacía el equipo rojo? Se suponía que Van Ripper estaba acobardado y abrumado ante un enemigo más numeroso, pero era demasiado pendenciero para eso. El segundo día de guerra hizo que una flotilla de pequeñas embarcaciones siguiese por el Golfo Pérsico a los barcos de la marina del equipo azul invasor. A continuación, y sin previo aviso, los bombardearon durante una hora con misiles de crucero. Cuando terminó el ataque por sorpresa del equipo rojo, 16 barcos estadounidenses yacían en el fondo del Golfo Pérsico. Si Millennium Challenge hubiese sido una batalla real en lugar de un juego, 20.000 soldados habrían muerto antes de que su ejército hiciese un solo disparo. Como jefe de las Fuerzas Rojas, me di cuenta de que el equipo azul había declarado que adoptaría una estrategia preventiva, señalaba Ripper. Por tanto, golpeé primero. Calculamos cuántos misiles de crucero podían neutralizar sus barcos y nos limitamos a lanzar más desde muchos puntos distintos, desde la costa y desde el interior, desde el aire y desde el mar. Probablemente liquidamos la mitad de sus barcos. Escogimos los que queríamos, el portaaviones, los cruceros más grandes. Tenían 6 buques anfibios y destruimos 5. En las semanas y los meses que siguieron, los analistas de JFCom dieron numerosas explicaciones sobre lo que había ocurrido ese día de julio. Algunos afirmaron que se trataba de un resultado característico de la forma especial en que se hacen los juegos de guerra. Otros, que en la realidad los buques no serían tan vulnerables como lo habían sido en el juego. Ahora bien, ninguna de las explicaciones cambió el hecho de que el equipo azul sufrió una derrota catastrófica. El general rebelde hizo lo que hacen los generales rebeldes, contraatacar. Ahora bien, por alguna razón, esto tomó por sorpresa al equipo azul. En cierto modo, se parece mucho al fracaso del Museo Getty cuando examinó el Kurós. Hicieron un análisis racional y riguroso que abarcaba todas las contingencias imaginables, pero ese análisis pasó por alto una certeza que debería haberse captado por instinto. En el momento de la batalla del Golfo, la capacidad de cognición rápida del equipo rojo estaba intacta, aunque no así la del equipo azul. ¿Cómo había ocurrido? Estructurar la espontaneidad. Estructurar la espontaneidad. No hace mucho, un sábado por la tarde, un grupo de teatro de improvisación llamado Mother subió al escenario de una pequeña sala construida en el sótano de un supermercado del West Side de Manhattan. Era justo después del Día de Acción de Gracias y estaba nevando, pero la sala estaba llena. El grupo Mother tenía 8 componentes, 3 mujeres y 5 hombres que estaban en la veintena o la treintena. En el escenario no había nada, salvo media docena de sillas plegables. Mother iba a interpretar lo que en el mundillo del teatro de improvisación se llama un Harold. Consiste en salir a escena sin tener la menor idea del personaje o la obra que se va a representar, aceptar una sugerencia al azar del público y tras conferenciar brevísimamente, hacer una representación de media hora a partir de cero. Uno de los miembros del grupo pidió una sugerencia a los presentes. «Robots, robots», gritó alguien desde atrás. En el teatro de improvisación las sugerencias raramente se toman al pie de la letra y en este caso Jessica, la actriz que empezó la acción,
Comentó más tarde que lo que le había sugerido la palabra robots era el distanciamiento emocional y la forma en que la tecnología afecta a las relaciones. Así que sin pensarlo dos veces, avanzó hacia el escenario haciendo como que leía la factura de una empresa de televisión por cable. En el escenario había otra persona, un hombre sentado en una silla que le daba la espalda. Empezaron a hablar. ¿Sabía él qué personaje estaba representando en ese momento? En absoluto, y tampoco lo sabían ella ni ninguno de los espectadores, aunque de algún modo se daba a entender que ella era la mujer y él el marido, y que ella estaba consternada porque había descubierto que en la factura había cargos por películas pornográficas. Él respondió culpando a su hijo adolescente y tras un enérgico intercambio de acusaciones, entraron en escena otros dos actores que representaban a dos nuevos personajes. Uno era una psiquiatra que ayudaba a la familia a superar la crisis. En otra escena, un actor se dejó caer en una silla encolerizado. Estoy cumpliendo condena por un delito que no he cometido, dijo. Se trataba del hijo de la pareja. Ninguno de los actores se atrancó, se quedó sin palabras o pareció perdido en ningún momento de la representación. La acción fue avanzando tan suavemente como si los actores hubiesen ensayado durante días. A veces alguien decía algo que no casaba bien con lo que se hacía, pero con frecuencia los diálogos eran extraordinariamente divertidos y el público aplaudía encantado. El espectáculo era fascinante. Un grupo de 8 personas estaba creando una obra ante nuestros ojos, en el escenario y sin red. El teatro de improvisación es un ejemplo magnífico del tipo de pensamiento del que trata este libro. En él intervienen personas que toman decisiones muy elaboradas sobre la marcha, sin contar con ninguna clase de guión o trama. Esto es lo que lo hace tan atractivo y, para ser sincero, tan aterrador. Si les pidiese que actuasen en una obra escrita por mí ante un público real y les dejase ensayar durante un mes, creo que casi todos me dirían que no. Y si les entrara pánico escénico, y si se olvidaran del diálogo, y si los espectadores les abuchearan, pero al menos una obra convencional está estructurada. Todas las palabras y todos los movimientos están en el guión. Todos los actores ensayan. Hay un director que le dice a cada uno de ellos lo que tiene que hacer. Imaginen ahora que les pido de nuevo que hagan una representación ante un público real, aunque esta vez sin guión, sin ninguna clave de lo que se va a representar, ni de lo que han de decir y con la agravante de que se espera que sea divertido. Estoy seguro de que preferirían caminar sobre tizones ardientes. Lo que más aterroriza de la improvisación es que parece algo totalmente aleatorio y caótico. Da la impresión de que hay que salir a escena y solucionarlo todo allí mismo. Pero lo cierto es que la improvisación no tiene nada de aleatorio ni de caótico. Si tuviesen la oportunidad de sentarse con los miembros del grupo Mother y hablar con ellos largo y tendido, se darían cuenta enseguida de que no son los comediantes impulsivos, ajenos a los convencionalismos y un tanto payasos que probablemente habrían imaginado. Algunos de ellos son muy serios y hasta algo pasguatos. Todas las semanas se juntan para un largo ensayo. Después de cada representación también se reúnen y cada uno critica brevemente la actuación de los otros. ¿Por qué practican tanto? Porque la improvisación es un arte regido por reglas y quieren estar seguros de que cuando salen a escena todos se atienen a esas reglas. Creemos que lo nuestro se parece mucho al baloncesto, declara uno de los actores, y la analogía es acertada. El baloncesto es un juego complicado y rápido, lleno de decisiones espontáneas que se toman en una fracción de segundos. Aunque esta espontaneidad solo es posible si todos los jugadores han pasado antes muchas horas de entrenamiento repetitivo y estructurado, perfeccionando lanzamientos, regates y pases,
repitiendo jugadas una y otra vez, y aceptan desempeñar en la cancha una función meticulosamente definida. He aquí el aspecto esencial de la improvisación y la clave que sirve para entender el misterio de Millennium Challenge. La espontaneidad no es el azar. El equipo rojo de Paul Van Ripper no resultó vencedor en el juego del golfo porque en ese momento fuesen más listos o más afortunados que los del equipo azul. Lo acertado de las decisiones tomadas en las condiciones de cambio veloz y estrés elevado propias de la cognición rápida depende de la formación, de las reglas y del entrenamiento. Una de las principales reglas que posibilitan la improvisación es, por ejemplo, la idea de acuerdo, que se basa en que una forma muy sencilla de elaborar una historia o una creación humorística es hacer que los personajes acepten lo que les ocurre. En palabras de Kate Johnston, uno de los fundadores del teatro de improvisación, si dejas de leer por un momento y piensas en algo que no quisieras que te ocurriese, ni que le ocurriese a quienes quieres, ya tienes algo que merece la pena representar en un escenario o ante una cámara de cine. A nadie le gusta entrar en un restaurante y recibir una tarta en la cara o ver a la abuela rodar a toda velocidad en su silla de ruedas hacia el borde de un acantilado, pero estamos dispuestos a pagar por ver la representación de estas cosas. Todos somos muy hábiles para inhibir acciones. Todo lo que tiene que hacer un profesor de improvisación para convertir a sus alumnos en improvisadores con talento es invertir esa habilidad. Los malos improvisadores bloquean la acción, a menudo con mucha habilidad. Los buenos improvisadores desarrollan la acción. Veamos un diálogo improvisado entre dos actores en una clase de Johnston. Improvisador A, improvisador B. A. Tengo molestias en la pierna. B. Me temo que hay que amputar. No puede hacer eso, doctor. ¿Por qué? Porque estoy muy unido a ella. B. Abatido. Anímese, hombre. También me ha crecido esa cosa en el brazo, doctor. La situación se convirtió enseguida en frustrante para los dos actores, incapaces de sacar adelante la escena. El actor A había hecho un chiste bastante bueno, porque estoy muy unido a ella, pero la escena no resultaba divertida. Johnston detuvo la representación e identificó la causa. El actor A había violado la regla del acuerdo. Su oponente había hecho una sugerencia y él no la había aceptado. No puede hacer eso, doctor. Por tanto, empezaron de nuevo, aunque esta vez con un compromiso de acuerdo reforzado. ¡Ay! B. ¿Dónde le duele? En la pierna, doctor. Tiene mala pinta, voy a tener que amputar. Pero es la que me amputó la última vez, doctor. ¿Nota el dolor en la pata de palo? Sí, doctor. ¿Y sabe ya cuál es la causa? No me diga que tengo carcoma. Pues sí, y tendremos que acabar con ella antes de que se le extienda por todas partes. La silla de A se rompe. ¡Dios mío! ¡Se ha extendido al mobiliario! Aquí tenemos a los mismos actores con el mismo talento que antes, representando los mismos papeles y empezando casi exactamente de la misma forma. Pero en el primer caso la escena acabó prematuramente, mientras que en el segundo está cargada de posibilidades. Siendo fieles a una regla sencilla, A y B, hicieron algo divertido. Los buenos improvisadores parece que tienen telepatía, dan la impresión de que siguen un guión, escribe Johnston. El secreto está en que aceptan todo lo que se les propone, algo que no haría una persona normal. Veamos otro ejemplo tomado de un taller dirigido por Del Clos, otro de los padres de la improvisación. Uno de los actores representa a un policía y persigue al otro que hace de ladrón. Policía, sin aliento. Mira, tengo 50 años y peso algo más de la cuenta. ¿No podríamos descansar un ratito? Ladrón, sin aliento.
¿No me atraparás si descansamos? Polly. No, prometido. Solo durante unos segundos, mientras cuento hasta 3. 1, 2, 3. ¿Hace falta un ingenio muy rápido o mucha agudeza o ser muy ligero de pies para representar esta escena? Nada de eso. Es una conversación muy corriente. El humor surge de la adherencia estricta de los participantes a la regla de no rechazar ninguna sugerencia. Una vez construido el marco adecuado, enhebrar el diálogo improvisado, fluido y sin esfuerzo propio del buen teatro de improvisación se convierte súbitamente en algo mucho más fácil. Esto es lo que Paul Van Ripper comprendió en el caso del Millennium Challenge. No se limitó a sacar a su equipo a escena y a rezar para que se les ocurriese un buen diálogo, sino que creó las condiciones necesarias para la espontaneidad. Los peligros de la introspección. En su primer viaje al sudeste asiático, Paul Van Ripper estaba en la selva actuando como asesor para los sud-vietnamitas y empezó a escuchar disparos a lo lejos. Era un teniente joven sin experiencia de combate y su primera idea fue llamar por radio y preguntar a los soldados qué estaba pasando. Pero después de varias semanas de hacer lo mismo, se dio cuenta de que quienes le respondían por radio no sabían más que él del origen de los disparos. Eran solo eso, disparos. Eran el principio de algo, pero ese algo todavía no estaba claro. Así que Van Ripper dejó de preguntar. En su segundo viaje a Vietnam, cuando escuchaba disparos, esperaba. Miraba el reloj, recuerda Van Ripper, porque mi intención era no hacer nada durante 5 minutos. Si necesitaban ayuda, gritarían. Y pasados los 5 minutos, si las cosas se habían calmado, seguían sin hacer. Si necesitaban ayuda, gritarían. Y pasados los 5 minutos, si las cosas se habían calmado, seguía sin hacer nada. Hay que dejar a la gente que se adapte a la situación y averigüe lo que está pasando. El inconveniente de llamar es que te dirán lo primero que se les ocurra para que los dejes en paz. Y si tomas eso al pie de la letra, puedes cometer un error. Además, los distraes. Haces que miren hacia arriba en lugar de hacia abajo. Estás impidiendo que resuelvan la situación. Van Ripper aprovechó esta lección cuando tomó el mando del equipo rojo. Lo primero que dije a nuestro personal es que estaríamos al mando y fuera de control, afirma Van Ripper, repitiendo las palabras del experto en gestión Kevin Kelly. Con eso quería decir que la orientación general y el propósito los daríamos los jefes superiores y yo, pero las fuerzas que estaban en el campo de batalla no dependerían de órdenes complicadas enviadas desde arriba. Tendrían que usar su iniciativa y ser innovadores. Al jefe de la Fuerza Aérea del equipo rojo se le ocurrían casi a diario ideas nuevas sobre cómo iba a organizar todo el asunto mediante la utilización de todas esas técnicas generales para hostigar al equipo azul desde distintas direcciones. Pero yo nunca le di las instrucciones concretas sobre cómo tenía que hacerlo, solo el propósito. Una vez iniciada la lucha, Van Ripper no quiso saber nada de introspección, ni largas reuniones, ni explicaciones. Dije a mi personal que no usaríamos la terminología que estaba usando el equipo azul. No quería escuchar la palabra efectos, excepto en conversaciones normales. No quería ni oír hablar de evaluaciones de la red operativa. No íbamos a dejarnos atrapar en ninguno de esos métodos mecánicos. Utilizaríamos la sabiduría, la experiencia y el sentido común de nuestra gente. Esta forma de dirección tiene sus riesgos, por supuesto. Van Ripper no tuvo en ningún momento una idea clara de la situación en la que se encontraban sus tropas y tenía que depositar en sus subordinados una confianza enorme. Se trata, según él mismo admite, de una forma turbia de tomar decisiones, pero tiene una ventaja enorme: dejar
Que la gente actúe sin necesidad de dar explicaciones continuamente ha resultado ser algo parecido a la regla del acuerdo en el teatro de improvisación. Permite la cognición rápida. Permítanme que les muestre un ejemplo sencillo. Traten de imaginar la cara del camarero que les atendió la última vez que estuvieron en un restaurante o de quien se ha sentado hoy a su lado en el autobús, o la de cualquier otro desconocido a quien hayan visto recientemente. ¿Serían capaces de localizarlo en una rueda de identificación policial? Creo que sí. Reconocer la cara de alguien es un ejemplo clásico de cognición inconsciente. No hace falta pensar nada. La cara, sencillamente, aparece en nuestro pensamiento. Pero supongamos que ahora les pido que tomen lápiz y papel y escriban con el mayor detalle posible el aspecto de ese desconocido. Describan su rostro. ¿De qué color tenía el pelo? ¿Qué llevaba puesto? ¿Llevaba anillos o algún arete? Lo crean o no, después de este ejercicio les resultaría mucho más difícil diferenciar a su desconocido de otros, pues el acto de describir un rostro tiene como consecuencia la merma de la capacidad de identificarlo sin esfuerzo. El psicólogo Jonathan Schuller, el primero en investigar este efecto, lo llama dominio verbal. El cerebro tiene una parte, el hemisferio izquierdo, que piensa con palabras y otra, el hemisferio derecho, que piensa con imágenes. Y cuando se describe un rostro con palabras, la memoria visual es desplazada. El pensamiento se ve empujado del hemisferio derecho al izquierdo. La segunda vez que acudieran a la rueda de reconocimiento, lo que tendrían en la memoria no es lo que vieron, sino su descripción escrita del aspecto del camarero. Y eso es un problema, porque cuando se trata de identificar rostros, nuestra capacidad de reconocimiento visual es mucho mejor que la descripción verbal. Si les muestro una fotografía de Marilyn Monroe y otra de Albert Einstein, identificarán a ambos en una fracción de segundos. Estoy seguro de que en este momento están viendo a los dos en una representación mental casi perfecta. ¿Pero podrían describirlos con exactitud? Si escriben un párrafo sobre la cara de Marilyn Monroe y no me dicen nada sobre el personaje descrito, ¿creen que yo podría identificarlo? Todos tenemos una memoria instintiva para las caras, pero si les obligo a poner en palabras el contenido de esa memoria, si les obligo a explicarse, les aparto del instinto. La identificación de rostros parece un proceso muy específico, pero Schuller ha demostrado que las consecuencias del dominio verbal afectan la forma en que resolvemos problemas de carácter mucho más general. Piensan en el siguiente acertijo. Un hombre y su hijo sufren un grave accidente de coche. El padre muere y el hijo es trasladado urgentemente a un hospital. Cuando entra en el quirófano, alguien de los que forman el cuadro de cirujanos lo mira y exclama: «¡Es mi hijo!». ¿Quién es esta persona? Es un acertijo que exige perspicacia. No es un problema de lógica o matemático que pueda resolverse de forma sistemática con lápiz y papel. La respuesta solo puede presentarse súbitamente en un abrir y cerrar de ojos. Hay que prescindir de la suposición automática según la cual todos los cirujanos son hombres. Se trata de una suposición falsa. El cirujano que lanza la exclamación es la madre del niño. Veamos otro ejemplo. Una enorme pirámide de acero está invertida en equilibrio exacto sobre el vértice. Bastará el más leve movimiento para que se caiga. Bajo la pirámide hay un billete de 100 euros. ¿Cómo se apoderarían de él sin tocar la pirámide? Piensen un poco en el problema. Después de 1 o 2 minutos escriban con el mayor detalle posible cómo se las arreglarían para resolverlo. La estrategia, la forma de enfocarlo o las soluciones en las que hayan pensado. Cuando Schuller hizo este experimento con una página llena de rompecabezas similares, descubrió que
si pedía a los sujetos que explicasen su planteamiento, estos resolvían 30% menos problemas que si no se los pedía. En resumen, cuando escriben sus pensamientos, las probabilidades de recibir el destello de perspicacia necesario para dar con la solución son claramente inferiores. Igual que describir por escrito un rostro dificulta su identificación posterior en una rueda de reconocimiento. Por cierto, la solución al problema de la pirámide es destruir en parte el billete, rasgándolo o quemándolo. En el caso de un problema de lógica, solicitar una explicación no merma la capacidad para dar con la respuesta, sino que, por el contrario, en algunos casos resulta útil. Pero los problemas que exigen un destello de perspicacia se rigen por otra regla. Es similar a la paralización que el análisis provoca en el ámbito deportivo, afirma Schuller. Cuando se empieza a reflexionar sobre el proceso, se socava la propia capacidad, se pierde fluidez. Hay ciertos tipos de experiencia fluida, intuitiva, no verbal, que son vulnerables a este proceso. Hay ciertos tipos de experiencia fluida, intuitiva, no verbal, que son vulnerables a este proceso. Como humanos, somos capaces de realizar hazañas extraordinarias de perspicacia e instinto. Podemos retener un rostro en la memoria y resolver un problema en un instante. Lo que Schuller afirma es que todas estas capacidades son increíblemente frágiles. La perspicacia no es como una bombilla que se apaga en el interior de la cabeza. Es como una vela vacilante que cualquier cosa puede apagar. Gary Klein, experto en toma de decisiones, entrevistó en cierta ocasión al jefe de un departamento de bomberos de Cleveland como parte de un proyecto que reunía exposiciones hechas por profesionales de momentos en los que se ven obligados a adoptar decisiones en una fracción de segundos. El caso que contó el bombero se refería a una llamada en apariencia rutinaria a la que había acudido años antes cuando era teniente. El fuego se había iniciado en la cocina de una casa de una planta de zona residencial. El teniente y sus hombres tiraron abajo la puerta de entrada, colocaron la manguera y ahogaron con agua las llamas de la cocina. Algo debió ocurrir en ese momento porque el fuego tendría que haberse extinguido, pero seguía activo. Así que volvieron a echar agua, pero sin obtener cabal resultado. Los bomberos se retiraron hacia el salón y el teniente pensó que algo iba mal. Se volvió hacia sus hombres y les dijo: «¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!». Un instante después de que saliesen, el suelo que habían estado pisando se hundió. Luego se descubrió que en realidad el fuego se había iniciado en el sótano. Él no sabía por qué había ordenado salir a todo el mundo, recuerda Klein. Creía que tenía percepción extrasensorial. Hablaba en serio. Pensaba que tenía percepción extrasensorial y que ese poder lo había protegido durante toda su carrera. Klein investiga el proceso de toma de decisiones y tiene el título de doctor. Es un hombre muy inteligente y reflexivo, y no aceptó semejante respuesta. Durante las 2 horas siguientes obligó al bombero a volver una y otra vez sobre los acontecimientos de aquel día, con el fin de documentar con la mayor exactitud lo que sabía y lo que no. La primera observación fue que el fuego no se estaba comportando según lo previsto, afirma Klein. Los incendios que se inician en una cocina responden al agua, pero este no. Luego retrocedieron hacia el salón, continúa Klein. Me explicó que siempre llevaba las orejeras levantadas para notar el calor provocado por el incendio y que le sorprendió la elevada temperatura que éste había causado. Un incendio en una cocina no debería generar tanto calor. ¿Y qué más?, le pregunté. Con frecuencia la experiencia se manifiesta en la identificación de algo que falta, y la otra cuestión que sorprendió al teniente fue que el incendio no era ruidoso, era silencioso, y eso no cuadraba con la elevada temperatura. Más tarde, todas esas anomalías pudieron explicarse perfectamente.
El fuego no respondió al agua lanzada en la cocina porque no estaba en la cocina. Era silencioso porque el suelo atenuaba el ruido. El salón estaba muy caliente porque el fuego estaba debajo y el calor tiende a subir. Pero durante el incendio, el teniente no estableció estas asociaciones de forma consciente. Todo su pensamiento se elaboró detrás de la puerta cerrada del inconsciente. Es un excelente ejemplo de selección de datos significativos. El ordenador interno del bombero descubrió sin esfuerzo y en un instante un patrón en el caos. Aunque lo más llamativo de aquella jornada fue, sin duda, lo cerca que estuvo de convertirse en catástrofe, si el teniente se hubiese parado a discutir la situación con sus hombres, si les hubiese dicho vamos a hablar de esto y a tratar de averiguar lo que está pasando, si, en otras palabras, hubiese hecho lo que solemos pensar que hacen los líderes para resolver problemas difíciles, quizá habría destruido su perspicacia, que fue lo que les salvó la vida. En el caso de Millennium Challenge, ese fue precisamente el error que cometió el equipo azul. Tenían un sistema que obliga a los mandos a detenerse, a hablar y conjeturar sobre lo que estaba ocurriendo. Nada que objetar si el problema que afrontaban exigía lógica. Mas Van Ripper siguió otro camino. El equipo azul pensó que podría escuchar las comunicaciones de Van Ripper, pero éste empezó a enviar mensajeros en moto. Pensaron que sus aviones no podrían despegar, pero él resucitó una técnica olvidada de la Segunda Guerra Mundial y usó códigos de luces. Pensaron que no podría seguir en sus barcos, pero llenó el golfo de pequeñas lanchas torpederas. Y a continuación, sobre la marcha, cuando vieron un momento favorable, los mandos de Van Ripper atacaron y, súbitamente, lo que el equipo azul consideró un incendio en la cocina, se convirtió en algo que no había forma de incorporar a sus ecuaciones. El problema exigía perspicacia, pero sus aptitudes para ella se habían agotado. Me dijeron que los del equipo azul sostenían largas discusiones, afirma Van Ripper. Estaban tratando de determinar cuál era la situación política. Tenían gráficas con flechas hacia arriba y hacia abajo. Recuerdo que pensé, un momento, ¿pero es que hacían eso mientras luchaban? Manejaban innumerables siglas. Por ejemplo, los elementos del poder nacional eran diplomáticos, informativos, militares y económicos, es decir, dime, por la letra inicial de cada palabra. Siempre hablaban del dime azul. También había instrumentos políticos, militares, económicos, sociales, de infraestructura y de información. P. Messi. Así que mantenían esas conversaciones horrorosas en las que se preguntaban dónde estaría nuestro dime en relación con su Messi. Me daban ganas de vomitar. ¿De qué están hablando? Se han dejado atrapar por formas, matrices, programas de computadora y ahora todo eso los absorbe. Estaban tan concentrados en la mecánica y en los procesos que eran incapaces de ver el problema de una perspectiva holística. Cuando se descompone una cosa, se pierde su significado. La evaluación de red operativa era un instrumento que en teoría iba a permitirnos verlo todo y saberlo todo. Admitiría más tarde el general Dean Cash, uno de los oficiales de mayor categoría del JK-Com y participante activo en el juego de guerra. Es evidente que ha fallado. Crisis en urgencias. En la calle West Harrison de Chicago, a unos 3 kilómetros hacia el oeste del centro de la ciudad, se alza un edificio muy ornamentado que ocupa una manzana completa y que se construyó en los primeros años del siglo XX. Durante casi 100 años fue el hospital del condado de Cook. Aquí se abrió el primer banco de sangre, aquí se hicieron los primeros tratamientos con radiación de cobalto, aquí se reimplantaron 4 dedos amputados y aquí funcionó una sección de traumatología tan famosa y tan ocupada con las heridas y lesiones que causaban los gángsters de la zona, que inspiró la serie de televisión Urgencias. Pero a finales de la década de 1990,
El Hospital del Condado de Cook inició un programa que podría dar a la institución tanto prestigio como todos sus éxitos anteriores. El hospital modificó la forma en que los médicos diagnosticaban a los pacientes que llegaban a urgencias quejándose de dolor torácico. La forma en que lo hicieron y los motivos que los movieron a hacerlo proporcionan otra forma de entender la inesperada victoria de Paul Van Ripper en Millennium Challenge. El gran experimento del Hospital de Cook empezó en 1996, un año después de que un hombre notable llamado Brendan Reilly llegase a Chicago para ocupar la presidencia del departamento médico del centro. La institución que heredó Reilly era un caos. Como principal hospital público de la ciudad, el Cook era el último recurso de cientos de miles de ciudadanos sin seguro médico. Los medios se estiraban hasta el límite. Las enormes salas del hospital se habían construido para otro siglo. No había habitaciones privadas y los pacientes estaban separados. No había habitaciones privadas y los pacientes estaban separados por delgados paneles de madera contrachapeada. No había cafetería ni teléfono privado, solo uno público en un extremo del vestíbulo. Según se decía, los médicos enseñaron en cierta ocasión a un mendigo a hacer análisis de laboratorio porque no tenían a nadie más. En los viejos tiempos, recuerda un médico del hospital, si tenías que examinar a un paciente en plena noche, debías encender la única luz que había, la cual iluminaba toda la habitación. Hasta mediados de la década de 1970, no hubo luces individuales en las camas. Como no había aire acondicionado, se instalaron unos ventiladores enormes y es fácil imaginar el ruido que hacían. Había policías en todas partes porque al hospital del condado de Cook es a donde trasladaban a los enfermos de las cárceles y había presos encadenados a la cama. Los pacientes llevaban televisores y radios y el estruendo era tremendo. La gente se sentaba en los pasillos como si estuviese en el porche de su casa en una noche de verano. Solo había un baño para todos esos pasillos llenos de enfermos y la gente iba de un lado a otro con sus perchas para los sueros intravenosos. Teníamos también timbres para llamar a las enfermeras, pero por supuesto no había enfermeras suficientes, de modo que los timbres no paraban de sonar. Intenta escuchar los ruidos del corazón o de los pulmones en un sitio así. Era una locura. Reilly había empezado su carrera en el centro médico de Dartmouth College, un hermoso y próspero hospital de vanguardia, resguardado del viento por las redondeadas colinas de New Hampshire. La calle West Harrison era otro mundo. Mi primer verano aquí fue el de 1995, que trajo a Chicago una ola de calor que mató a cientos de personas y, por supuesto, el hospital no tenía aire acondicionado, recuerda Reilly. Dentro del hospital había casi 50 grados. Teníamos pacientes muy enfermos, luchando por vivir en ese entorno. Una de las primeras cosas que hice fue agarrar a una de las responsables de la administración y obligarla a sentarse en una de las salas. No permaneció allí ni 8 segundos. La lista de dificultades a las que se enfrentaba Reilly era inacabable, pero el departamento de urgencias pedía a gritos una atención especial. Como muy pocos pacientes del Cook tenían seguro médico, casi todos ingresaban por urgencias y los más listos acudían a primera hora de la mañana provistos de comida y cena. En los pasillos había colas interminables. Las habitaciones estaban atestadas. Cada año pasaban por urgencias nada menos que 250.000 pacientes. Muchas veces, cuenta Reilly, era difícil incluso abrirse paso por las salas de urgencias. Las camillas estaban unas sobre otras. La presión para atender a toda esa gente era constante. Los enfermos debían ser ingresados en el hospital y ahí es donde empezaba lo interesante. Es un sistema con recursos limitados. ¿Cómo determinar lo que necesita cada cual? ¿Cómo dirigir los recursos a quienes más los necesitan?
Muchas de esas personas sufrían asma, porque en Chicago la concentración de asmáticos es una de las más elevadas de Estados Unidos. Por tanto, Reilly trabajó junto con su personal para desarrollar un protocolo especial de tratamiento eficaz de los pacientes asmáticos y un conjunto de programas para atender a los vagabundos. Ahora bien, desde el principio ocupó un lugar central la forma de abordar los ataques cardíacos. Un número considerable de quienes acudían a urgencias, alrededor de 30 diarios, se quejaban de estar sufriendo un ataque al corazón. Y esos 30 acaparaban un número desproporcionado de camas, enfermeras y médicos, además de permanecer en el centro más tiempo que otros pacientes. Quienes se quejaban de dolor en el tórax acaparaban muchos recursos. El protocolo de tratamiento era largo y complicado y, para colmo, desesperadamente infructuoso. Llega un paciente con la mano aferrada al pecho. Una enfermera le toma la presión, un médico le coloca el estetoscopio en el tórax para tratar de detectar el crujido característico que indica presencia de líquido en los pulmones, signo infalible de que el corazón no bombea con la eficacia necesaria. Le hace algunas preguntas. ¿Desde cuándo tiene ese dolor en el pecho? ¿Dónde le duele? ¿Se agudiza el dolor cuando hace ejercicio? ¿Ha tenido antes afecciones cardíacas? ¿Cuál es su nivel de colesterol? ¿Toma medicamentos? ¿Es diabético? Hay una estrecha asociación entre la diabetes y las patologías cardíacas. A continuación llega una técnica empujando un carrito con un pequeño aparato del tamaño de una impresora de computadora. Le coloca pequeñas cintas de plástico adheribles en distintos puntos de los brazos y el tórax, conecta un electrodo a cada una de ellas para leer la actividad eléctrica del corazón e imprime una gráfica en papel rosa. Esto se llama electrocardiograma. En teoría, el corazón de un paciente sano produce una gráfica característica y constante parecida al perfil de una cadena montañosa. Si el paciente sufre alguna alteración cardíaca, la gráfica presentará deformaciones. Líneas que suelen ir hacia arriba van hacia abajo, otras normalmente curvas aparecen planas o alargadas o puntiagudas. Además, si el paciente está a punto de sufrir un ataque cardíaco, el electrocardiograma se supone que forma dos trazados muy especiales e identificables. Las palabras clave son, en este caso, se supone que. El electrocardiograma dista de ser perfecto. A veces, alguien con un electrocardiograma completamente normal se encuentra en una situación grave, mientras que quien presenta una gráfica espeluznante puede estar completamente sano. Hay formas de determinar con certeza absoluta cuando alguien sufre un ataque al corazón, pero se trata de pruebas enzimáticas que tardan horas en dar el resultado. El médico de urgencia que se enfrenta a un paciente agónico y que debe atender a varios cientos más que hacen cola en recepción no dispone de horas. Por tanto, cuando alguien se presenta con dolor torácico, el doctor recoge toda la información que puede y hace una estimación. El problema de las estimaciones es que no son muy exactas. Una de las cosas que Reilly hizo poco después de llegar al Cook fue reunir 20 historias clínicas muy típicas de pacientes que habían acudido quejándose de dolor en el pecho y entregárselas a un grupo de médicos, cardiólogos, internistas, médicos de urgencia, médicos residentes, cuya característica común era su abundante experiencia en la estimación de la causa del dolor torácico. Quería ver qué grado de coincidencia había entre ellos en el diagnóstico de un ataque cardíaco y descubrió que no había ninguna. Las respuestas eran completamente dispares. Un mismo paciente podía ser devuelto a casa por un médico e ingresado en cuidados intensivos por otro. Pedimos a los médicos que evaluasen en una escala de 0 a 100 la probabilidad de que cada uno de los pacientes tuviese un infarto de miocardio agudo y de que sufriese una complicación con riesgo de muerte en los 3 días siguientes, dice Reilly. En todos y cada uno de los casos las respuestas iban desde 0 hasta 100. Era extraordinario. Los médicos pensaban haber hecho un juicio razonado, pero en realidad habían hecho algo muy parecido a una conjetura aleatoria
y las conjeturas conducen a errores, naturalmente. En los hospitales de Estados Unidos hay entre 2 y 8% de pacientes con infarto que son enviados a casa porque los médicos que los examinan piensan por algún motivo que están sanos. Pero lo normal es que los médicos corrijan la incertidumbre inclinándose decididamente hacia la prudencia. Si hay alguna probabilidad de que alguien sufra un infarto, ¿por qué correr el más mínimo riesgo? Imagínese que llega un paciente a urgencias quejándose de dolor intenso en el pecho, dice Reilly. Es mayor, fuma y tiene hipertensión. Son muchas cosas y hacen pensar que en efecto es el corazón, pero después de evaluar al paciente descubre que el electrocardiograma es normal. ¿Qué hace? Probablemente se dirá que se trata de un hombre mayor con muchos factores de riesgo y que nota un dolor en el tórax y no se fiará del electrocardiograma. En los últimos años la situación se ha agravado porque los médicos han sabido enseñar tantas cosas sobre los ataques cardíacos que ahora los pacientes acuden al hospital al primer indicio de dolor en el pecho. Al mismo tiempo, el temor a ser acusados de negligencia ha hecho a los médicos más renuentes a correr riesgos, de modo que ahora solo alrededor de 10% de los ingresados con sospecha de infarto lo tienen realmente. Y este era el problema de Reilly. No estaba en Dartmouth ni en uno de los prósperos hospitales privados del norte de Chicago, en los que el dinero no es ningún problema. Estaba en el hospital del condado de Cook. Dirigía el departamento médico con muy poco dinero, pero cada año el centro dedicaba más tiempo y más dinero a personas que en realidad no padecían ninguna crisis cardíaca. Una cama en la unidad coronaria del Cook, por ejemplo, cuesta unos $2.000 por noche y un paciente típico con sospecha de infarto la ocupa durante 3 días. Pero ese paciente típico podría estar sano en ese momento. ¿Es así como se lleva un hospital?, se preguntaron los médicos del Cook. Todo empezó en 1996, comenta Reilly. Sencillamente no teníamos el número de camas necesarios para tratar a los pacientes con dolor torácico. Estábamos luchando continuamente por lo que necesitaba cada paciente. Por entonces, el Cook tenía 8 camas en la unidad de atención coronaria y otras 12 en lo que se llamaba atención coronaria inmediata, un servicio algo menos intensivo y más económico, alrededor de $1.000 por noche en lugar de 2.000, atendido por enfermeras en lugar de cardiólogos. Pero no era suficiente. Así que abrieron otra sección a la que llamaron unidad de observación, en la que los pacientes permanecían alrededor de mediodía con la atención básica. Creamos una tercera opción de nivel inferior para ver si servía de ayuda, pero lo que ocurrió fue que en muy poco tiempo nos peleábamos por ver quién ocuparía la unidad de observación, continúa Reilly. Me llamaban por teléfono a cualquier hora de la noche. Estaba claro que no había una forma normalizada ni racional de tomar esa decisión. Reilly es un hombre alto, con la constitución delgada propia del corredor. Se crió en Nueva York y es el resultado de una formación clásica con los jesuitas. Fue al Instituto Regis, donde estudió latín y griego, y a la Universidad de Fordham, donde leyó todo, desde los clásicos hasta Wittgenstein y Heidegger, y pensó en seguir una carrera académica en el campo de la filosofía antes de decidirse por la medicina. Cuando era profesor adjunto en Dartmouth, a Reilly lo frustraba la falta de un texto sistemático que recogiese los trastornos que el médico suele encontrar en la consulta ambulatoria, como mareos, dolores de cabeza o dolores abdominales. Así que aprovechó las tardes libres y los fines de semana para escribir un manual de 800 páginas, lo que le obligó a estudiar con detalle todo lo que se sabía de los trastornos comunes con los que puede encontrarse el médico general. Siempre está estudiando las cosas más variadas, desde filosofía o poesía escocesa hasta historia de la medicina, comenta su amigo y colega Arthur Evans, que colaboró con Reilly en el programa del dolor torácico.
Suele leer 5 libros al mismo tiempo y aprovechó un año sabático que se tomó mientras estaba en Dartmouth para escribir una novela. Sin duda, Reilly podría haberse quedado en la costa este escribiendo artículos diversos en un cómodo despacho con aire acondicionado, pero le atrajo el hospital del condado de Cook, la peculiaridad de un hospital que solo atiende a los más pobres y necesitados es que atrae a los médicos y enfermeras que quieren atender a los más pobres y necesitados, y Reilly era uno de ellos. Otra característica del Cook es que, por su relativa pobreza, permitía intentar algo radical. ¿Quién más podría querer a alguien interesado en el cambio? La primera medida de Reilly fue acudir a la obra de un cardiólogo llamado Lee Goodman. En la década de 1970, Goodman trabajó con un grupo de matemáticos muy interesado en desarrollar normas estadísticas para diferenciar partículas subatómicas. A Goodman no le atraía mucho la física, pero comprendió que algunos de los principios matemáticos que estaba usando ese grupo podrían ser útiles para determinar si alguien sufría un infarto de miocardio. Así que introdujo cientos de casos en una computadora para ver qué elementos servían para predecir un ataque cardíaco. Obtuvo así un algoritmo, una especie de ecuación que, a su juicio, eliminaría muchas de las conjeturas del tratamiento del dolor torácico. Llegó a la conclusión de que los médicos debían combinar la prueba del electrocardiograma con lo que llamó 3 factores de riesgo urgente. 1. ¿Corresponde el dolor del paciente a una angina inestable? 2. ¿Tiene el paciente líquido en los pulmones? 3. ¿Tiene el paciente una presión arterial sistólica inferior a 100? Para cada combinación de factores de riesgo, Goldman elaboró un árbol de decisión que recomendaba un tratamiento. Así, un paciente con electrocardiograma normal y respuesta positiva a los 3 factores urgentes de riesgo iría a la unidad intermedia. Un paciente con isquemia aguda, es decir, falta de riego sanguíneo en el músculo, según el electrocardiograma, pero con un solo factor de riesgo o sin ninguno, se consideraría de bajo riesgo e iría a la unidad de estancia corta. Otro con isquemia, según el electrocardiograma, y 2 o 3 factores de riesgo, entraría directamente a la unidad de cuidado cardíaco y así sucesivamente. Goldman dedicó años de trabajo a su árbol de decisión, lo refinó y perfeccionó sin cesar, pero sus publicaciones científicas terminaban siempre adoleciendo de la enorme cantidad de trabajo e investigación prácticos que faltaban por hacer para que su árbol de decisión encontrara aplicación en la práctica clínica. Los años pasaron y nadie se interesó por esa clase de investigación, ni siquiera la Facultad de Medicina de Harvard, donde Goldman empezó su trabajo, o en la igualmente prestigiosa Universidad de California en San Francisco, donde lo completó. A pesar del rigor de sus cálculos, nadie quería creer en lo que decía, que una ecuación podía diagnosticar mejor que un médico. Paradójicamente, buena parte del financiamiento inicial del trabajo de Goldman no vino del campo de la medicina, sino de la marina. Un hombre trataba de dar con una forma de salvar vidas, de mejorar la calidad de la atención en todos los hospitales del país y de ahorrar miles de millones de dólares en atención médica, y su propuesta solo interesó al Pentágono. ¿Por qué? Por el más insospechado de los motivos. Si uno está en un submarino en el fondo del mar, vigilando silenciosamente en aguas enemigas, y un marinero empieza a quejarse de dolor en el pecho, lo que uno desea saber realmente es si hay que salir a la superficie y descubrir así nuestra posición para enviarlo rápidamente a un hospital, o si es posible quedarse bajo el agua y mandar al enfermo a su litera con un par de pastillas para el ardor de estómago. Pero Reilly no poseía las reservas que tenía el mundillo de la medicina ante las observaciones de Goldman. Se encontraba en una crisis. Así que tomó el algoritmo de Goldman, lo presentó,
los médicos de urgencia y del departamento médico y anunció que pensaba probarlo. Durante los primeros meses el personal aplicaría su criterio para evaluar el dolor torácico como había hecho hasta entonces. A continuación, aplicarían el algoritmo de Goldman y se compararían los diagnósticos y resultados obtenidos con cada uno de los métodos. Se recogieron datos durante 2 años y al final las valoraciones obtenidas apenas se parecían. El algoritmo de Goldman ganó en 2 sentidos. Se mostró nada menos que 70% superior al método tradicional de diagnóstico para identificar a los pacientes que no sufrían infarto y al mismo tiempo era más seguro. El objetivo principal del diagnóstico del dolor torácico es garantizar que los pacientes que sufren complicaciones importantes son asignados inmediatamente a las unidades coronarias o intermedias. Librados a su criterio, los médicos diagnosticaban correctamente a los pacientes más graves entre el 75 y 89% de las veces. El algoritmo acertaba más del 95%. Era todo lo que Rayleigh necesitaba, así que cambió las normas de urgencias. En 2001, el Hospital del Condado de Cook fue la primera institución médica de Estados Unidos en aplicar siempre el algoritmo de Goldman para diagnosticar el dolor torácico y si entran en urgencias verán un cartel con el árbol de decisión del infarto clavado en la pared. Cuando menos es más. ¿Por qué es tan importante el experimento del Hospital de Cook? Porque damos por sentado que cuanto más información tengan los responsables que han de tomar decisiones, tanto mejores resultados obtendrán. Si el especialista dice que debe hacernos más pruebas, pocos pensaremos que eso no es buena idea. En Millennium Challenge, el equipo azul dio por sentado que al disponer de más información que el equipo rojo, tenían también una ventaja considerable. Este fue el segundo pilar en que los miembros del equipo azul basaron su creencia de ser invencibles. Eran más lógicos y sistemáticos que Van Ripper y sabían más. Pero, ¿qué nos dice el algoritmo de Goldman? Precisamente lo contrario, que toda la información extra no supone ninguna ventaja, que en realidad hace falta saber muy pocas cosas para detectar la huella característica de un fenómeno complicado. Todo lo que hace falta es el electrocardiograma, la presión arterial, la presencia de líquido en los pulmones y la angina inestable. Es una afirmación radical. Supongamos, por ejemplo, que un hombre acude a urgencias quejándose de un dolor intermitente en el lado izquierdo del tórax que nota ocasionalmente cuando sube escaleras y que dura entre 5 minutos y 3 horas. La radiografía de tórax, la auscultación y el electrocardiograma son normales y la presión sistólica es de 165, lo que significa que no hay factor de urgencia. Pero es sexagenario y se trata de un ejecutivo con muchas responsabilidades y sometido a presión constante. Además fuma, no hace ejercicio y tiene la presión alta desde hace años. Pesa más de la cuenta. Hace 2 años se sometió a una intervención de corazón y está sudando. Da la impresión de que debería ingresar inmediatamente en la unidad coronaria. Pero el algoritmo dice lo contrario. Por supuesto, todos los factores mencionados influyen a la larga. El estado del paciente, la dieta y su estilo de vida lo exponen a un riesgo elevado de desarrollar una patología cardíaca en los próximos años. Incluso es posible que se combinen de alguna forma imprevista y compleja y aumenten las probabilidades de que le ocurra algo en las siguientes 72 horas. Pero lo que indica el algoritmo de Goldman es que la influencia de esos otros factores es tan reducida desde la perspectiva de lo que le va a ocurrir al paciente en este momento que es posible establecer un diagnóstico exacto sin tenerlos en cuenta. De hecho, y esto es un punto clave para explicar el hundimiento del equipo azul en la mencionada jornada en el Golfo, esa información extra es algo más
que inútil. Es perjudicial, confunde, lo que perjudica a los médicos cuando tratan de predecir el riesgo de infarto es que tienen en cuenta demasiada información. El problema del exceso de información se plantea también cuando se estudian los motivos que llevan a los médicos a pasar por alto un infarto, a no identificar que un paciente está a punto de sufrir una complicación cardíaca grave o que la está sufriendo. Se ha observado que los médicos tienen más probabilidades de cometer estos errores cuando diagnostican a mujeres o a pacientes de algún grupo minoritario. ¿Por qué? El sexo y la raza no son consideraciones irrelevantes cuando nos hallamos ante una patología cardíaca. Los negros presentan un perfil de riesgo distinto al de los blancos y las mujeres tienden a sufrir infartos a una edad mucho más avanzada que los hombres. El problema surge cuando al diagnosticar a un paciente determinado se tiene en cuenta la información relativa al sexo y la raza, pues solo sirve para abrumar aún más al médico, que se desenvolvería mejor si supiese menos sobre sus pacientes, si no tuviese la menor idea de si está diagnosticando a un blanco o a un negro o a un hombre o a una mujer. No es de extrañar que las ideas de Goldman hayan encontrado tanta oposición. No tiene sentido pensar que sea preferible desestimar una información perfectamente válida. Esto es lo que expone la regla de decisión a las críticas, afirma Reilly. Es precisamente lo que hace desconfiar a los médicos. Ha de ser más complicado que mirar un electrocardiograma y hacer unas pocas preguntas, se dicen. ¿Por qué no se tiene en cuenta la diabetes? ¿Y la edad? ¿O si el paciente ha sufrido ya algún infarto? Son preguntas obvias que hacen pensar que se trata de algo absurdo, de un modo disparatado de tomar decisiones. Arthur Evans sostiene que los médicos tienden a pensar automáticamente que una decisión de vida o muerte ha de ser por fuerza difícil. Los médicos consideran una frivolidad seguir directrices, comenta. Es mucho más gratificante elaborar una decisión propia. Cualquiera puede seguir un algoritmo. Tienden a pensar que pueden hacerlo mejor, de manera más sencilla y eficaz. ¿Por qué iban a pagarles tanto si no fuese así? El algoritmo no parece un método sensato. Hace muchos años, un investigador llamado Stuart Oskamp dirigió un célebre estudio en el que reunió a un grupo de psicólogos y les pidió que examinasen el caso de un veterano de guerra de 29 años llamado Joseph Kidd. En la primera parte del experimento les proporcionó solo información básica sobre Kidd. A continuación les dio página y media escrita a un espacio sobre su infancia. En una tercera fase les entregó otras 2 páginas sobre los años de enseñanza superior y universitaria de Kidd. Por último, les proporcionó una exposición detallada sobre el tiempo que Kidd pasó en el ejército y sobre sus actividades posteriores. Después de cada fase, pidió a los psicólogos que respondiesen a una prueba de 25 preguntas con respuestas múltiples sobre Kidd. Oskamp descubrió que a medida que les iba proporcionando más información sobre Kidd, su confianza en la exactitud del diagnóstico aumentaba de manera espectacular. ¿Pero era en realidad más exacto? En absoluto. Después de cada nueva ronda de datos, volvían sobre la prueba y cambiaban la respuesta a 8, 9 o 10 preguntas, pero la exactitud se mantenía en torno 30% aproximadamente. A medida que recibían más información, concluyó Oskamp, la confianza en sus propias decisiones perdió toda proporción con respecto a su exactitud. Lo mismo que les pasa a los médicos en urgencias. Reúnen y tienen en cuenta mucha más información de la realmente precisa porque así se sienten más seguros. Y cuando está en juego la vida de alguien necesitan sentirse seguros. Pero lo paradójico es que ese deseo de confianza es justo lo que termina por socavar la exactitud de su decisión. Añaden la información extra a la ecuación sobredimensionada que están construyendo en su mente y se confunden cada vez más. Lo que Reilly y su equipo del hospital de Cook trataban de hacer era, en resumidas cuentas,
estructurar de alguna manera la espontaneidad de la sala de urgencias. El algoritmo es una regla que protege a los médicos de enfangarse en un exceso de información, del mismo modo que la regla del acuerdo protege a los actores del teatro de improvisación cuando salen a escena. El algoritmo libera a los médicos para que puedan prestar atención a todas las demás decisiones que deben adoptar en el momento. Si el paciente no está sufriendo un infarto, ¿qué le pasa? ¿Debo dedicarle más tiempo o tengo que prestar atención a alguien que se encuentra en una situación más grave? ¿Cómo debo hablarle y tratar con él? ¿Qué necesita de mí para encontrarse mejor? Una de las cosas que Brendan trata de comunicar al personal de la casa es la atención al hablar a los pacientes y al escucharlos, así como la necesidad de someterlos a un reconocimiento médico riguroso y completo, aspectos que se han descuidado en muchos programas de formación, afirma Evans. Está convencido de que esas actividades tienen un valor intrínseco para conectar con el paciente. Considera que es imposible cuidar de alguien si no se conocen sus circunstancias, su casa, su barrio, su vida. Piensa que la medicina abarca muchos aspectos sociales y psicológicos a los que los médicos no prestan suficiente atención. Reilly cree que el médico ha de entender al paciente como persona, y si se cree en la importancia de la empatía y el respeto en la relación médico-paciente, es preciso crear espacio para que se desarrolle, y para ello hay que aliviar la presión de toma de decisiones en otros terrenos. Esto encierra, creo, dos lecciones importantes. La primera es que una toma de decisiones realmente acertada se basa en un equilibrio entre pensamiento deliberado e instintivo. Bob Gollum es un excelente vendedor de coches porque es capaz de intuir en un momento las intenciones, las necesidades y las emociones de sus clientes, pero también porque sabe cuándo refrenar esa facultad suya, cuándo resistirse de forma inconsciente a un tipo determinado de juicio instantáneo. Asimismo, los médicos del Cook funcionan tan bien en el caos cotidiano de urgencias porque Lee Goodman se sentó ante una computadora y dedicó muchos meses a evaluar meticulosamente toda la información de que disponía. El pensamiento deliberado es una herramienta formidable cuando disponemos de tiempo, de la ayuda de una computadora, de una tarea definida, y los frutos de este tipo de análisis pueden preparar el terreno para la cognición rápida. La segunda lección es que a la hora de tomar buenas decisiones, la frugalidad es importante. John Goodman abordó un problema complejo y lo redujo a sus elementos más simples. Demostró que hasta las relaciones afectivas y los problemas más complicados tienen un patrón identificable. La investigación de Lee Goodman demuestra que al abordar esta clase de patrones, menos es más. Goodman probó que sobrecargar de información a quienes deben adoptar decisiones no les facilita las cosas, sino que se las complica. Para decidir bien tenemos que suprimir elementos. Cuando seleccionamos datos significativos, cuando identificamos patrones y hacemos juicios instantáneos, esta supresión de información es inconsciente. Cuando Thomas Hobbing vio el Curós por primera vez, le llamó la atención lo nuevo que parecía. Federico Seri se fijó instintivamente en las uñas. En los dos casos, Hobbing y Seri prescindieron de miles de otras consideraciones sobre la apariencia de la escultura y se centraron en el rasgo concreto que les dijo todo lo que necesitaban saber. En mi opinión, cuando se altera este proceso de supresión de elementos, es decir, cuando no podemos llevarlo a cabo, no sabemos qué suprimir o nos movemos en un medio que no nos permite hacerlo, nos vemos en dificultades. ¿Recuerdan a Gina Iyengar, quien investigó las citas rápidas?
En cierta ocasión dirigió otro experimento en el cual preparaba un puesto de degustación de mermeladas exóticas en la elegante tienda de comestibles de Draggers en Menlo Park, California. Unas veces el puesto tenía 6 mermeladas distintas y otras, Ingengar, exponía hasta 24 confituras. Quería averiguar si el número de variedades influía en el número de unidades vendidas. El pensamiento convencional afirma, por supuesto, que cuantas más opciones tenga el consumidor, tanto mayor es la probabilidad de que compre, pues le será más fácil encontrar aquello que se ajusta perfectamente a sus necesidades. Pero Iyengar descubrió que ocurría lo contrario. 30% de quienes se pararon junto al puesto con 6 variedades acababa comprando algún tarro de mermelada, mientras que solo 3% de los que se paraban cuando había más oferta compraba algo. ¿Por qué? Porque comprar mermelada es una decisión instantánea. El consumidor se dice instintivamente a sí mismo que quiere una en particular. Pero si tiene demasiadas opciones, si se ve obligado a considerar muchas más cosas de las que el inconsciente puede abordar cómodamente, se queda paralizado. Los juicios instantáneos pueden hacerse porque son frugales, y si queremos proteger nuestra capacidad de juicio instantáneo, tenemos que hacer algo para proteger esa frugalidad. Esto es precisamente lo que Van Ripper comprendió con el equipo rojo. Él y su personal hicieron un análisis, pero al principio, antes de que empezase la batalla. Una vez iniciadas las hostilidades, Van Ripper tuvo buen cuidado de no sobrecargar a su equipo con información irrelevante. Las reuniones fueron breves, la comunicación entre las bases y los oficiales desplegados en el campo de batalla fue limitada. Quería crear un medio en el que fuese posible la cognición rápida. Por el contrario, el equipo azul se estaba ahogando en información. Tenía una base de datos con 40.000 registros. Ante ellos estaba el marco operativo relevante común, una pantalla enorme que mostraba el campo de batalla en tiempo real. Tenían a su servicio expertos de todos los departamentos imaginables del gobierno de Estados Unidos. Estaban conectados sin interferencias con los responsables de las 4 fuerzas militares por medio de una interfaz de última generación. Disponían de una serie ininterrumpida de análisis rigurosos de los que podría ser el adversario a continuación. Pero una vez iniciadas las hostilidades, toda esa información se convirtió en una carga. Entiendo cómo se incorporan todos los conceptos que manejaba el equipo azul a la planificación previa al combate, afirma Van Ripper. Pero, ¿tienen alguna importancia durante la acción? No lo creo. Cuando contraponemos decisiones analíticas e intuitivas, no estamos afirmando que unas sean buenas y las otras malas. Lo malo es utilizar cualquiera de las dos en circunstancias inapropiadas. Imaginen que tienen una compañía de fusileros bloqueada por el fuego de ametralladoras y que el jefe de la compañía convoca a sus hombres y les dice: tenemos que consultar el proceso de decisión con el personal de mando. Sería una locura. Tienen que decidir algo en el momento, ejecutarlo y continuar. Si hubiésemos seguido el proceso del equipo azul, todos nos hubiese costado 2 o quizás 4 veces más tiempo y el ataque se había producido 6 u 8 días después. El proceso condiciona, se desglosan y separan todos los elementos, pero nunca se puede sintetizar el conjunto. Es como el tiempo. Un general no necesita saber la presión atmosférica, la velocidad del viento o la temperatura. Necesita conocer las previsiones. Si te dejas atrapar por la producción de información, acabas ahogado en los datos. James, el hermano gemelo de Paul Van Ripper, también se unió al cuerpo de marines, ascendió a coronel antes de retirarse
y como casi todos los que conocen bien a Paul Van Ripper, no le extrañó lo más mínimo el resultado de Millennium Challenge. Algunos de estos nuevos pensadores afirman que si tuviésemos un mejor servicio de información, si pudiésemos verlo todo, no podríamos perder, dice el coronel Van Ripper. Lo que mi hermano dice siempre es, imagínate que estás mirando un tablero de ajedrez. ¿Hay algo que no veas? No. ¿Y eso te garantiza la victoria? Ni mucho menos, porque nunca podrás ver lo que está pensando el otro. Cada vez hay más generales que quieren saberlo todo y se dejan atrapar por esa idea. No salen de ahí, pero nunca se puede ver todo. ¿Tuvo alguna importancia que el equipo azul fuera varias veces mayor que el equipo rojo? Es como en los viajes de Gulliver, comenta el coronel Van Ripper. El enorme gigante se ve atado por innumerables normas, reglamentos y procedimientos, y el pequeño se mueve por todas partes y hace lo que quiere. Durante el día y medio siguiente al ataque por sorpresa del equipo rojo contra el equipo azul, en el Golfo Pérsico, se apoderó del centro del JFCOM un incómodo silencio. A continuación entró el personal del JFCOM e hizo retroceder el tiempo. Los 16 barcos del equipo azul hundidos en el fondo del Golfo Pérsico volvieron a flote. En la primera oleada del ataque, Van Ripper disparó 12 misiles balísticos en distintos puertos de la región del Golfo en los que el equipo azul estaba desembarcando tropas. Ahora, dijeron los responsables del JFCOM, esos 12 misiles han sido abatidos misteriosa y milagrosamente por un nuevo tipo de defensa antimisiles. Van Ripper había asesinado a los dirigentes de la región favorables a Estados Unidos. En este momento, dijeron, esos asesinatos no cuentan. Al día siguiente del ataque, dijo Van Ripper, encontré en la sala de mando y vi a quien había sido mi número 2 dando instrucciones completamente distintas a mi equipo del tipo desconecten el radar para no causar interferencias al equipo azul o desplacen las fuerzas hacia tierra para que los marines puedan desembarcar sin complicaciones. Le pregunté si podía disparar una B-22 y me respondió que no podía disparar ninguna B-22. ¿Qué está pasando aquí? Y me respondió, señor, el director del programa me ha pedido que dé orientaciones totalmente distintas. El segundo intento iba a seguir un guión y si el resultado continuaba sin gustarles, se limitarían a repetirlo de nuevo. La segunda vuelta de Millennium Challenge la ganó el equipo azul de forma avasalladora. No hubo sorpresas, ni enigmas que descubrir, ni oportunidades para la complejidad y la confusión del mundo real que afeasen el experimento del Pentágono. Y cuando terminó la segunda vuelta, los analistas del JFCOM y del Pentágono estaban locos de alegría. Se había disipado la niebla. La guerra había sido transformada y el Pentágono volvió la vista confiado hacia el Golfo Pérsico, el de verdad. Un dictador rebelde amenazaba la estabilidad de la región. Era rigurosamente antiestadounidense. Contaba con una fuerza considerable derivada de sólidos vínculos de lealtad con dirigentes religiosos y étnicos y estaba formando y financiando organizaciones terroristas. Había que derribarlo y devolver la estabilidad al país. Si lo hacían bien, si tenían Krop y Messi y Dime, sería un juego de niños. Si te gustó este capítulo, déjame el like, déjamelo en comentarios y si te interesa que empiece la lectura de algún otro libro que sea de tu interés, también déjamelo escrito en comentarios. Te adelanto que quedan muy poquitos capítulos para terminar
este interesantísimo libro. Espero te haya gustado.